Este episodio me hace especial ilusión porque ayer se celebró el 125 aniversario del nacimiento de Adriano Olivetti, eh, este empresario, ¿no?, que unió empresa, diseño y humanismo de una forma genuina, ¿no? Y me hace especial ilusión también que hayan desarrollado desde el Instituto Tramontana un formato que me encanta. Es una especie de newsletter en la que puedes hacer como hablar y me gusta bastante, os la compartiré luego en las notas. Hay una slide de ese material que digo del Instituto Tramontana que han preparado, que dice algo que me parece como clave, que dice las ideas que nacen en una fábrica pueden ser guía para una época. Y de alguna manera esa frase resume bien por qué llevamos aquí 4 semanas leyendo a Olivetti, ¿no? Y fascinándonos por esas palabras y ese pensamiento. No porque sus soluciones sean trasladables tal cual, sino porque sus preguntas me parecen que siguen siendo las correctas y muchas de esas respuestas que él intentó vislumbrar, practicar, probar, nos pueden servir hoy, ¿no? Este es el 4.º episodio de esta lectura del libro de Ciudad del Hombre de Adriano Olivetti, en el que resumió mucho de su pensamiento. Si acabas de llegar, esto es Manifiesto a la Deriva, una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño del negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido, ¿no? Y quería como repasar, ¿no?, un poco. Hemos hablado de las fuerzas este es el 4.º episodio y quería como repasar lo que hemos estado viendo porque bueno, por lo menos para hacer como recapitulación y también a mí me sirve como casi para sentar conocimiento, ¿no? La primera es que hablamos de las fuerzas espirituales en el primer episodio y de verdad, de justicia, de belleza y de sobre todo amor. Y decía Adriano, ¿no?, que si faltaba una sola no hay civilización posible. En el segundo episodio hablamos de la comunidad y de esa escala óptima para el hombre, y comentamos que no era ni tan pequeña que no tenga fuerza, ni tan grande en el que se pierda, y la respuesta de Olivetti fue ese concepto de comunidad, ¿no? Y en el segundo episodio hablamos de esa comunidad concreta que construyó en la región del Canavese, en Ivrea. En el tercer episodio, en la última semana, hablamos de la fábrica, ¿no? Y hablamos de la fábrica no como un lugar de producción, sino como un eje vertebrador del territorio, un actor responsable de construir, de construir hombres, ¿no?, de construir personas y no solo máquinas, ¿no? Y me parece que de eso iba, ¿no? Y vimos que era, en concreto, la fábrica, ese eje fundamental en la comunidad, ¿no?, y del cual nacía la comunidad. Olivetti decía fábrica, pero bueno, nosotros podríamos asemejarlo hoy en día, ¿no?, a qué marcas, ¿no?, en realidad, ¿no?, son las que construyen esa comunidad. Entonces, bueno, hoy me apetecía hablar de un texto que habla Adriano Olivetti en Ciudad del Hombre, que es la de a los alfileres de oro, que es un discurso que cuenta a sus trabajadores cuando cumplen 25 años, ¿no? Y en ese discurso cuenta lo que pasó en 1928. Él, Olivetti, tenía 27 años y estaba reorganizando la fábrica, introduciendo nuevos métodos de montaje, modernizando procesos, y el resultado fue este, ¿no? Leo, abro comillas. Muchos recuerdan aún que en aquel año 1928 los nuevos métodos de montaje debieron emprenderse casi en secreto, porque el ingeniero Pomela y yo habíamos anunciado que la producción aumentaría en un 30%, como en efecto ocurrió. Si recorremos las cifras de producción en esos años, vemos en efecto lo siguiente. Año 1926, máquinas producidas 8.928, en el año 1929, 11.714, un aumento de casi 3.000 unidades. Al final lo que estaba diciendo, ¿no?, un aumento del 30% en la producción en varios años y con los mismos trabajadores, ¿no? Esto exactamente hoy lo podríamos llamar como transformación digital o optimización de procesos, ¿no? Al final no deja de ser como hacer más con lo mismo y esa promesa de la tecnología, de la automatización, de los nuevos métodos, ¿no? Y continúa el texto y viene lo importante, ¿no? Abro comillas. Un aumento tan rápido de la producción hubiera podido repercutir desfavorablemente sobre las horas de trabajo y sobre la ocupación misma.
provocando en una empresa conducida con métodos tradicionales despidos muy graves para la vida del obrero, que no puede encontrar un nuevo trabajo sino después de largas tentativas, viajes y desplazamientos a veces extenuantes. Léelo otra vez, porque lo que está diciendo, ¿no? Es si haces lo que se hacía normalmente, él dice la palabra tradicional, ¿no? Los métodos tradicionales, esto acabaría en despidos, ¿no? Y la lógica tradicional es esa, ¿no? O sea, si produces un 30% más con la misma gente, sobra gente, así que les despides. Pero aquí viene una de las frases que yo creo que ya comentamos en algún episodio anterior, la que recuerda a Adriano Olivetti, que le dijo a su padre, que le dio casi como una consigna, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, pero nunca despedir a alguien con motivo de la introducción de nuevos métodos, puesto que la desocupación involuntaria es el mal más terrible que aflige a la clase obrera. Disculpad. Puedes hacer cualquier cosa. O sea, digo, luego hay veces que me gusta como remarcar frases, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, reorganizar, modernizar, introducir tecnología, cambiar métodos, pero no despidas por eso. Y no lo hicieron, digo en este caso, cuando cuenta este discurso, aumentaron la producción un 30% sin despedir a nadie, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que lo vimos en el segundo episodio en el que contaba, de hecho, este mismo episodio y que como respuesta a ese problema, por así decir, fue la palabra crecimiento. Abrieron mercados, buscaron nuevos compradores, se expandieron, usaron esa nueva capacidad productiva para crecer y no para reducir la plantilla, ¿no? Y ahora pensemos, ¿no? en leer estos textos con esas gafas un poco contemporáneas, ¿no? Y pensemos en esas grandes tecnológicas, ¿no? Que son las que a veces ocupan los grandes titulares, pero también en empresas en empresas grandes, pequeñas, medianas, ¿no? También de por aquí, que las razones que nos dan cuando necesitan despedir, ¿no? Son siempre esas, ¿no? O necesitamos ser más eficientes, necesitamos reorganizar para focalizarnos en inteligencia artificial o en otras áreas, necesitamos un ajuste de estructura, son otras áreas las que necesitamos priorizar. Y si leemos entre líneas, lo que están diciendo, ¿no? Es hemos introducido nuevos métodos, nuevos procesos, y eso, ese cambio de tecnología o esos cambios provocan que necesitemos como menos gente, ¿no? Así que despedimos, ¿no? Y es exactamente la lógica que Camillo Olivetti, el padre de Adriano, identificó en 1928 y que le aconsejó de no seguir, ¿no? a su hijo. Y la diferencia no está en la tecnología. En 1928 también había tecnología nueva, también había automatización relativa a su época, ¿no? Pero también había maneras de hacer más con menos, ¿no? Y la diferencia está en la decisión, en quién paga el coste de la modernización, ¿no? Camilo decidió que ese coste no lo tendrían que pagar los trabajadores, que si la tecnología permitía producir más, entonces habría que crecer para absorber esa capacidad, ¿no? Que el progreso técnico no podía ser una excusa para destruir vidas, ¿no? Y de alguna manera pienso que lo que está ocurriendo a veces hoy, ¿no? Es que estamos decidiendo como justamente todo lo contrario, ¿no? Hemos normalizado que el coste del progreso lo paguen los que menos poder tienen. Hemos construido un lenguaje que hace que eso como parezca inevitable, ¿no? Es el storytelling que nos dicen. El mercado ha cambiado, lo siento, amigo, no podemos permitirnos ineficiencias, es una decisión difícil pero necesaria, no sé. Entonces esto es como frases, ¿no? Y que no dejan de ser verdad, ¿eh? O sea, digo que no es que esté diciendo que son mentira, pero que también eran verdad en 1928, en 1952, en cada crisis que Olivetti atravesó. Y la diferencia es que él decidió que necesario no significaba inevitable, que había otra manera de hacer empresa, ¿no? Y no era ingenuo, no era un idealista que ignoraba la realidad económica, como vimos cuando hablamos de la fábrica en el episodio anterior. Era un empresario que competía internacionalmente, que innovaba constantemente, que crecía y que decidió que el crecimiento no podía construirse sobre la desocupación, ¿vale? Y esa consigna de Camilo de no despedir
por nuevos métodos, tiene una consecuencia directa, y es que de alguna manera permite la permanencia. Y esto lo estaba hablando esta semana con una amiga que estábamos hablando de una empresa que estaba premiando como a los trabajadores que estaban cumpliendo 10 años y les daban como una serie de beneficios, tanto monetarios como de días laborables y cosas. Y hablamos mucho sobre qué tipo de empresas nos gustaría como construir, ¿no? Y hablamos, ¿no? Y yo le dije, no, ostras, a mí sí que me gustaría que de alguna manera hubieran que nuestros empleados sí que creyesen en lo que estamos construyendo, ¿no? Y que sí que permaneciesen en un proyecto conjunto, ¿no? Y de alguna manera, conectándolo con lo de Olivetti, ¿no? Eh, si sabes que no te van a despedir cada vez que llega como una nueva tecnología ¿no? Entonces sí que puedes como quedarte, ¿no? O puedes construir una vida alrededor de ese trabajo, puedes depositar esperanzas a largo plazo, ¿no? Eso me parece que es lo que intentaba como construir Olivetti, ¿no? Eh, Gente que se quedaba 25 años, que recibió un alfiler de oro, que es un alfilercito de oro que es lo que daba la empresa Olivetti. Y, y que me gusta como esta frase que me parece interesante en ese discurso que estaba diciendo Adriano, ¿no? El alfiler de oro sabe que la amalgama que nos une es el amor por la obra que hemos cumplido juntos y a la que cada uno lo hizo en la medida de su posibilidad y en proporción a sus fuerzas. O sea, no sé, amor por la obra cumplida juntos durante 25 años y no lo sé. Yo la verdad es que me emociono, no voy a tal, pero en la medida de su posibilidad y en proporción a sus fuerzas, ¿no? No dicen los mejores, los que más trabajan, los que se quedan hasta la noche, no, en la medida de su posibilidad y en proporción a sus fuerzas, ¿no? Y mezclándolo con hoy en día, ¿no? En cuál es la media, ¿no? De tiempo de las personas en las empresas, ¿no? Y cuál es la rotación, ¿no? Y todos estos titulares, ¿no? Por ejemplo, del país, 4 de cada 10 trabajadores más jóvenes abandonan en menos de un año por los bajos salarios y falta de flexibilidad. Un casi 40% de estos empleados pertenecientes a la generación Z son despedidos por sus empresas en menos de 12 meses. No sé, o la permanencia de las tecnológicas, ¿no? Que debe ser bajísima, ¿no? Unos años y van saltando, ¿no? Y de alguna manera los incentivos están ahí, están diseñados así, ¿no? Los salarios suben más rápido cambiando de empresa más que quedándote. O sea, es la realidad. Esto parece como cuando pides hipotecas, que tienes como que ir con varias ofertas y en la medida que tienes más ofertas, pues te van dando una hipoteca más competitiva, ¿no? Y las promociones como más ágiles las consigues incorporando otro sitio, con un título más alto y el currículum que se valora en realidad, o muchas veces es el que tiene como una variedad y no una permanencia, ¿no? A veces que siempre es como raro, ¿no? ¿Estuviste 10 años en esa empresa, en la misma empresa? ¿Por qué no buscaste nuevos desafíos, no? Hay veces que te preguntan, ¿no? O te hacen cuando estás como mucho tiempo en una empresa. Y no me parece que sean solo cuestión de incentivos individuales, aunque las empresas también se diseñen así, me parece que contratan casi como por proyecto, ajustan las plantillas como por un cierto arco temporal y de alguna manera celebran como una agilidad organizativa, ¿no? En la cual pues significa que nadie es imprescindible y todos son como reemplazables, ¿no? Me acuerdo que en una sesión de estrategia de marca que cursé, decían esa frase, ¿no? La decían más para documentar los procesos, pero me chocó muchísimo, ¿no? En el que tú eres imprescindible, o sea, tú eres prescindible, ¿no? O haz tu trabajo de forma que seas prescindible, sobre todo para organizar procesos, es verdad que me parece como bien obvio, ¿no? Y que no, nadie sea como prescindible en un sentido tal, pero siempre me dio como que pensar, ¿no? En plan, ostras, a mí sí que me gustaría que de alguna manera la empresa sí que me tuviese como no eres imprescindible, pero ostras, quiero que estés aquí, ¿no? De alguna manera. Y todo este resultado de todo esto que vemos, ¿no?
no hay alfileres de oro, ¿no? Hoy en día, o no puede haberlos, me parece, no hay 25 años, no hay un juntos, no hay una obra cumplida, no hay nadie que se quede el tiempo necesario para verla terminada. Y viene siguiendo la lectura del libro, dice Adriano Olivetti, abro comillas: el alfiler de oro sabe que el trabajo que ofreció durante años a la fábrica es algo íntimo y profundamente suyo, y por lo cual, trabajando, se ha convertido en parte de su alma. Parte de su alma. O sea, el trabajo se ha convertido en parte de su alma. Me parece que vivimos en un contexto, esto no es, luego hablamos si queréis de sus razones, pero vivimos en un contexto que es exactamente como lo contrario, ¿no? Tenemos toda como una industria que te dice: oye, no dejes que el trabajo forme parte de tu identidad, mantén tus fronteras, separa lo profesional de lo personal, y en parte es comprensible, es una defensa, porque si el trabajo va a durar 2 años y medio, como estábamos viendo en el titular anterior, o menos de un año, si el despido puede llegar en cualquier momento por una reestructuración, entonces vincular tu identidad al trabajo es peligroso y te deja vulnerable, ¿no? Pero esa defensa tiene un coste. El coste es que nunca llegas a hacer un trabajo que forme parte de tu alma, nunca construyes algo durante el tiempo suficiente como para que se convierta en tuyo de verdad, ¿no? Siempre estás como de paso, ¿no? En nómada, ¿no? Y las empresas lo saben. Y por eso cuando hablan de propósito o de cultura o de pertenecer a algo más grande, suenan vacías. Porque están pidiendo vinculación emocional en un modelo diseñado para la desvinculación permanente, ¿no? El sistema, incentivos y desincentivos, no puedes tener alfileres de oro, no está diseñado para esos alfileres de oro. Por eficiencia, cada vez que introduces un nuevo método o lo que sea, ¿no? Hay otro pasaje del discurso, no de los alfileres de oro, el discurso de, a ver si lo digo bien, de Posuli, de un sitio, donde Olivetti vuelve a esa idea, ¿no? Y abro comillas, disculpa. Porque trabajando todos los días entre las paredes de la fábrica, las máquinas, los bancos y los otros hombres para producir algo que vemos correr por los caminos del mundo y volver a nosotros convertido en salarios que son luego pan, vino y casa, participamos cada día en la vida pulsante de la fábrica, en sus cosas más chicas y en las más grandes. Acabamos por amarla, por encariñarnos, y entonces ella se hace verdaderamente nuestra. El trabajo, poco a poco, forma parte de nuestra alma, se hace por lo tanto, una inmensa fuerza espiritual. Volvemos como al primer trabajo, el primer episodio en el que comentábamos este libro, ¿no? El tema de las fuerzas espirituales, ¿no? Y dice, ¿no? El trabajo forma parte de nuestra alma. Y lo dice de una forma como literal, no como una frase como bonita, como una descripción de lo que pasa a alguien que trabaja 8 horas al día durante años en el mismo lugar. Y es verdad, es obvio, o sea, trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana, durante años. ¿Cómo no va a formar parte de quién eres? ¿Cómo no te va a marcar? ¿Cómo no va a convertirse en parte de tu identidad, de tu red social también, de tu rutina, de cómo piensas? Y nosotros a veces lo negamos activamente, ¿no? Tenemos ese mantra de no es personal, es negocio, es como esa distinción y que se repite cada vez más, ¿no? Y como si el hecho de que sea negocio lo hiciera menos personal, o como si perder tu trabajo, perder la mitad de tus horas despiertas, de tu red, de tu rutina, de tu identidad profesional no fuera personal, ¿no? Y eso es como ese mantra de no te identifiques con tu trabajo, como si eso fuera posible, ¿no? Y hay veces que me preguntan en plan, ¿no sabes quién eres? Y yo mi identidad también la construyo mucho en lo que hago, ¿no? Y lo que hago es trabajar y trabajar con marcas y esa construcción forma parte de mí, ¿no? Y no la puedo como disasociar tan fácilmente, me parece. Independientemente quizá del sitio en el que estés o lo que sea, ¿no? Pero sí que lo que haces sí que es como muy identificativo de la persona, ¿no? Y volviendo, ¿por qué negamos esto, no? Esa identificación del trabajo y la vida personal, ¿no? Y creo que hay como 2 razones, y esto lo tiro y a ver qué pensáis. Lo primero es que negar que el trabajo forma parte del alma nos permite tratarlo como una transacción pura. Es decir, es solo un intercambio de tu tiempo por el dinero. Entonces, no tenemos que preocuparnos por qué le hace a la persona. Es decir, pagamos el salario, cumplimos el contrato y el resto es cosa suya, ¿no? La segunda es admitir que el trabajo forma parte del alma,
nos obligaría a asumir responsabilidades incómodas, ¿no? Si el trabajo forma parte del alma, un despido no es solo perder un ingreso, es perder parte de tu identidad. Un mal jefe no es solo una molestia temporal en un sitio concreto, es alguien que está dañando una parte de ti, que no se recupera fácilmente, ¿no? Un entorno tóxico no es solo un sitio desagradable, es un espacio que te está destruyendo por dentro. Deshacer equipos cada 2 años por reestructuración, por organizarte, por lo que digan los recursos, lo que sea, es impedir sistemáticamente que se forme esa amalgama de la que habla Olivetti, ¿no? Y Olivetti todo esto lo sabía y por eso la consigna de su padre no era solo sobre dinero, ¿no? Era sobre no destruir algo que tarda años en construirse y que es imposible de reemplazar, ese vínculo entre una persona y su trabajo. Y por eso diseñaba fábricas con ventanas abiertas o sea, con ventanas bajas y patios abiertos. Por eso construía bibliotecas, por eso daba alquileres de oro. Porque si el trabajo forma parte del alma, entonces la empresa que organiza ese trabajo tiene una responsabilidad que va mucho más allá del contrato laboral, ¿no? Y muchas veces nosotros elegimos negar esa premisa para no asumir la responsabilidad. Y digo nosotros como empresas o como marcas, ¿no? Y aquí está la contradicción que atraviesa todo lo que hacemos, porque de alguna manera queremos los beneficios de que las personas se comprometan. Pongo aquí como 4: productividad, innovación, lealtad, ir más allá. Pero no queremos asumir las obligaciones que ese compromiso genera, ¿no? Que de alguna manera, pues, estabilidad, dignidad, tiempo, reciprocidad, ¿no? Pedimos, oye, que la gente se ponga la camiseta en modelos donde la camiseta cambia cada 2 años, ¿no? Y hablamos de propósito, mientras despedimos por eficiencia, ¿no? O celebramos la cultura mientras diseñamos contra la permanencia, ¿no? El sistema o lo que sea. Y Olivetti entendió que no puedes tener lo uno sin lo otro, ¿no? En estas 2 columnas que estoy como mostrando, ¿no? Si quieres que el trabajo forme parte del alma, tienes que construir un lugar donde esa alma no se destruya. Y eso significa como decisiones concretas, ¿no? Y son parte de decisiones operativas que muchas veces, ahora que estoy como cursando el curso de dirección de marca y cultura del Instituto de Tramontana, ¿no? Esa unión entre lo que dices, entre lo que haces, ¿no? Y cómo eso impacta en tu día a día y en tus decisiones. O sea, al final la marca y esa cosmovisión tiene que ser también un arco de decisiones, un marco de decisiones que te ayude a operar en tu día a día, ¿no? Es decir, volviéndonos como a Olivetti, ¿no? ¿Cuál sería como ese marco, ¿no? Pues oye, no despedir por introducción de nuevos métodos, permitir que la gente se quede el tiempo suficiente como para que se forme, ¿no? Esa amalgama, reconocer que 25 años de trabajo no son 25 transacciones anuales, sino que es una relación, ¿no? Nosotros queremos el compromiso sin la reciprocidad, ¿no? Y luego nos sorprendemos de que la gente esté como quemada, desvinculada y que no estén como enganchadas, ¿no? Engaged y claro, ese quiet quitting, ¿no? Que se habló hace unos meses, ¿no? Y no es que la gente no quiera comprometerse, es que hemos construido como un sistema que castiga como el compromiso, que te dice, oye, si te quedas más de 3 años estás estancado, si vinculas tu identidad al trabajo eres poco profesional, si esperas estabilidad eres ingenuo, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos, ¿no? De esas slides, ¿no? Que me gustaban, las ideas que nacen en una fábrica pueden ser guía para una época. La idea que nació en la fábrica de Olivetti en 1928 era simple, ¿no? El progreso técnico no puede construirse sobre la destrucción de vidas. En 2026, que estamos ahora, hemos decidido muchas veces lo contrario, ¿no? Y lo hemos normalizado tanto que ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Pero no lo sé, de alguna manera eso fue lo que Camilo prohibió, ¿no? Y entendió que el mal más terrible no era la ineficiencia, era la desocupación involuntaria. Y no estoy diciendo que tengamos que volver a 1928 con toda esta lectura que estamos haciendo. No es una lectura para copiar tal cual, pero sí para leer, ¿no? Y trasladar con las gafas de hoy, ¿no? Estoy diciendo que tenemos que dejar de fingir que todo esto es inevitable, porque no lo es una decisión. Puedes decidir que cuando introduces un nuevo método el coste lo paga quien menos poder tiene,
O puedes decidir que ese coste se absorbe de otra manera. Puedes diseñar un modelo donde nadie se quede más de 3 años, o puedes construir algo donde la gente quiera quedarse 25 años, ¿no? Puedes tratar el trabajo como una transacción pura, o puedes reconocer que forma parte del alma de quien lo hace. Y puedes pedir compromiso sin reciprocidad, o puedes construir una relación real, ¿no? Y todo eso son decisiones, no son leyes naturales, son decisiones que alguien toma. Y quizá ese alguien eres tú en tu empresa, lo poquito que puedas hacer, ¿no? Y la pregunta no es qué habría hecho Olivetti en tu lugar, ¿no? La pregunta es cómo quieres que sea tu empresa, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a defender cuando llegue la presión de ser más eficientes, ¿no? O lo que sea que venga, ¿no? La IA o lo que sea, cambio de contexto o lo que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, me quería quedar como con esta idea, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu empresa? Nos vemos en el próximo episodio.